Vamos a leer ahora entonces el capítulo 11 del libro de Josué, los versículos del 1 al 14. Cuando Yavín, rey de Hazor, se enteró de lo que había sucedido, envió mensajeros al rey Iobab de Madón, al rey Simrón y al de Aksaf, a los reyes que estaban al norte, en la zona montañosa, y en la Arabá, al sur de Genesaret, en la región baja y sobre las alturas del Dor hacia el oeste. Los cananeos se encontraban al este y al oeste, los amorreos, los givitas, los pericitas y los jebuseos en la montaña, y los hititas al pie del Hermón en el territorio de Mishpá. Los 5 reyes salieron con todas sus tropas, que formaban una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, y con una enorme cantidad de carros de guerra y caballos. Y una vez reunidos en el lugar fijado, fueron a acampar todos juntos cerca de las aguas de Merón para combatir contra Israel. Pero el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora yo haré que estén todos muertos delante de Israel. Tú mutilarás sus caballos y quemarás sus carros de guerra. Entonces Josué, con todos sus combatientes, marchó contra ellos hasta las aguas de Merón, atacándolos sorpresivamente. El Señor los puso en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la grande, y hasta Misrefot Maim, y por la parte oriental hasta el valle de Mishpá. La derrota que les infligió Israel fue tal que no dejaron ningún sobreviviente. Y Josué los trató como el Señor se lo había mandado, mutiló a sus caballos y quemó sus carros de guerra. En aquel tiempo Josué volvió atrás, se apoderó de Hazor y mató a su rey con la espada, porque Hazor había sido antiguamente la cabeza de todos aquellos reinos. También pasó al filo de la espada a todos los seres vivientes que había en ella, consagrándolos al exterminio total. No quedó nada con vida y Hazor fue incendiada. Josué tomó asimismo todas las ciudades de aquellos reyes, y a estos últimos los capturó y los pasó al filo de la espada, consagrándolos al exterminio, como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades que ahora vuelven a alzarse sobre sus ruinas, a excepción de Hazor, que fue la única incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los israelitas. A las personas, en cambio, las pasaron al filo de la espada hasta acabar con todos. No dejaron a nadie con vida. La estructura de la batalla junto a las aguas de Merón, o sea, de lo que leímos, lo que va del versículo 1 al 10, es un paralelo estricto prácticamente de la batalla de Gabaón, que habíamos pasado antes en el capítulo 10. Sin embargo, el capítulo 11 no presenta ningún tipo de conexión con Gilgal. No sé si se dieron cuenta de esto. Sin ninguna explicación, el campamento de Josué aparece ahora al norte de Canaán, ¿no? Según lo que indica el versículo 5. En el versículo 1 aparece la ciudad de Hazor, es la actual Tel El Quedá. Está situada a unos 15 kilómetros al noroeste del mar de Galilea. Como hacemos siempre, vamos ubicando en el mapa como para ubicarnos, ¿no? En el versículo 5 vieron que se habla de las aguas de Merón. Bueno, probablemente se refiere al Wadi Meirón, el torrente que corre hacia el sur hasta la parte noroeste del mar de Galilea. Les recuerdo, ya lo vimos esto, ¿no? Wadi es el nombre que recibe el cauce seco de los ríos estacionales, ¿no? De los ríos que solo tienen agua en la época del deshielo. Después es un cauce seco en el resto del año. La amplitud de la persecución que describe el versículo 8 hace que los israelitas se hayan diseminado por todo el territorio del norte. De ese modo queda más resaltado el dominio que consiguieron en toda esta zona. Vieron que se habla también de Sidón la Grande. Probablemente, como en tantos casos hemos dicho, incluye las cercanías de Sidón. Representa la frontera del norte y Misrefot la frontera del oeste.
Y finalmente en el versículo 10 dice, porque Jasor había sido antiguamente la cabeza de todos aquellos reinos. Sí, evidentemente, las grandes dimensiones del Tel, ¿se acuerdan del Tel? Era el montículo de arena que las excavaciones arqueológicas se encontró. Indica que tenía 68 hectáreas, Jasor. Confirma la importancia que tenía en el tiempo de su destrucción. Fue la mayor ciudad de toda Palestina durante el periodo cananeo, ¿no? Por eso se le da tanta relevancia a esta conquista y destrucción de Jasor por parte de Josué. Vamos a leer ahora del versículo 15 al 23, siempre en el capítulo 11. Josué se atuvo exactamente a las órdenes que le había dado Moisés, el servidor del Señor, órdenes que éste a su vez había recibido del Señor, y al ejecutarlas no descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así Josué conquistó todo este territorio, la montaña, todo el Negev, toda la región de Gosén, la Cefelá, la Arabá, la montaña de Israel y sus estribaciones, desde la montaña desnuda que sube hacia Seir hasta Baal Gad en el valle del Líbano al pie del Hermón. Josué capturó a sus reyes y los mandó matar. Él tuvo que combatir mucho tiempo contra estos reyes, y como ninguna ciudad excepto los gibitas que habitan en Gabaón quiso hacer las paces con los israelitas, estos tuvieron que conquistarlas a todas por la fuerza. Pero el designio del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio y así fueran aniquilados como el Señor había ordenado a Moisés. En aquel tiempo Josué hizo una campaña contra los anaquitas y los exterminó de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró el exterminio con todas sus ciudades y no quedó un solo anaquita en territorio de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Así Josué se apoderó de todo el país de acuerdo con lo que el Señor le había dicho a Moisés y lo entregó como propiedad hereditaria a cada una de las tribus de Israel. Y ya no hubo más guerra en el país. Esta sección fue escrita en gran parte por el compilador y aumentada probablemente luego por el redactor deuteronomista. En el inicio, en el versículo 16, y en el final, en el versículo 23, el compilador subraya la idea principal de este resumen, ¿no? Josué se apoderó de todo el país. Esto es lo que se quiere anunciar, especialmente aquí, ¿no? En el versículo 15, el redactor deuteronomista agregó su propio prólogo al resumen, haciendo referencia a las órdenes que habían sido dadas en el capítulo 1 del libro de Josué. Hay una referencia al principio del libro. Por su parte, en el versículo 16, el compilador, sin querer, delata la procedencia del sur. Fíjense qué interesante. Porque no se siente obligado a especificar de qué montañas y tierras bajas se trata, excepto cuando menciona las del norte, cuando menciona a la parte de lo que después del cisma será el reino de Israel, ¿no? El reino del norte, con lo cual queda claro que el que está hablando, digamos, o mejor dicho, el que está escribiendo, pertenece al sur. Lo propio no hace falta aclararlo. En el versículo 17 aparece el monte Jalaj, que aparece acá como monte pelado o desnudo. Se refiere a Jebel Jalaj, que está ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Beersheba y al oeste de la Arabá. Seir, bueno, ya lo encontramos varias veces, se suele referir al territorio ocupado por los edomitas, que está también al este del Arabá, pero aquí, por cómo se lo describe, puede ser que esté designando simplemente el sur en general, no un territorio específico dentro del sur. Otra localidad que se menciona es Baal Gad, es quizás Baalbek,
En el caso esto de que la expresión Monte Hermón, que aparece también acá, se entienda como un término general para designar los montes del Líbano, ¿sí? No para designar un monte en particular, sino a todos en general. Es probable que el compilador sea el responsable también de esta especulación que aparece en el versículo 20, ¿vieron? Sobre la obstinación de los pueblos enemigos, Dios influyó en esto, etcétera, etcétera. En realidad tiene un escaso valor teológico e histórico también esto, dado que, como ya dijimos en varias oportunidades, el anatema no se realizaba, de hecho, a tal extremo, como pretende estar expresado aquí, ¿no? Esta aniquilación total del enemigo. En el versículo 21 vuelven a aparecer otra vez los anaquitas, recordarán ustedes que son descritos como gigantes, ¿no? En el libro del Deuteronomio, en el libro de los Números. Recuerden que habíamos dicho que se los consideraba de esta manera, seguramente por los dólmenes que se encontraron, que encontraron los israelitas en Canaán y en Transjordania, ¿no? Esa suerte de monumentos de piedra con dos piedras verticales, con una horizontal haciendo de techo, ¿no? Se habla también de Anab, es una ciudad que se encuentra a unos 5 kilómetros al sudeste de Debir. Una curiosidad o un dato interesante, la combinación de estas dos ciudades, Anab y Debir, con Hebrón, es una tradición única y probablemente muy antigua y auténtica, ¿sí? En el capítulo 10, recuerden que nosotros ya vimos otra variante de la captura de Hebrón y Debir en la etiología esta de Maquedá, ¿se acuerdan? Esta otra tradición proviene probablemente de una fuente del deuteronomista que explica que las regiones montañosas son o se refieren a las de Judá e Israel. Seguramente tiene que ver con esto. La adición que aparece en el versículo 22 pertenece también probablemente al deuteronomista. Quizá existió una tradición acerca de que en esas ciudades vivían gigantes. De hecho, fíjense que Goliat está considerado como de Gad. Ya veremos cuando lleguemos al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, que de una de estas ciudades que se mencionan aquí proviene ni más ni menos que Goliat. La conclusión del versículo 23, como dijimos al principio, es probablemente del compilador y está en paralelo con el versículo 16. Y la frase esta, ¿no? Y ya no hubo más guerra en el país. Bueno, esta frase aparece solamente aquí y en Josué 14:15. Ya llegaremos enseguida ahí. Pero en 14:15 parece fuera de lugar porque no se menciona explícitamente ningún conflicto y todo el contexto, en el capítulo 14 me refiero, está en relación con la distribución del país y no a la conquista. Por lo tanto, está mejor ubicada acá que en el otro lugar. Entramos ahora en el capítulo 12. A partir de ahora no vamos a leer el texto completo. Yo se los dejo después para que ustedes en todo caso lo lean, porque hay varios textos, por supuesto que los que no tengan estas características sí los vamos a leer, en donde hay una descripción muy puntillosa de cantidades, de nombre de ciudades, de nombre de reyes, que hacen muy tediosa la lectura y ocupan mucho tiempo, ¿no? Entonces más vale ese tipo de pasajes los vamos a pasar por alto, ¿ven? Como hicimos en alguna oportunidad también con algunas partes del libro de los Números. Voy a leer solo algunos versículos de esta primera sección que vamos a tomar, que corresponde al capítulo 12 del versículo 1 al 24. El versículo 1 dice: estos son los reyes del país que los israelitas derrotaron y despojaron de su territorio en la parte oriental del Jordán, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Y empieza: Sihón, rey de los amorreos, etcétera, etcétera, etcétera. Retomo, si están con el texto ahí delante, fíjense, retomo en el versículo 7, que dice:
estos son los reyes, todos los que nombró antes, ¿no? Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en el lado occidental del Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, hasta la montaña desnuda que sube hacia Seir, cuyos territorios Josué entregó en posesión a cada una de las tribus de Israel. En la montaña, en la Cefelá, en la Arabá, en las pendientes, en el desierto y en el Negev, donde habitan hititas, amorreos, cananeos, perisitas, givitas y jebuseos. Y sigue a partir del versículo 9 hasta el 24 toda una lista de reyes, el rey de Jericó, el rey de Ai, hasta el versículo 24, una lista interminable de reyes. A ver, un comentario general de estos 24 versículos del capítulo 12. Aunque el material que aparece aquí proviene de distintos orígenes, finalmente fue presentado por la tradición deuteronomista como si fuera una unidad. Es evidentemente una compilación de información, pero está presentado como si fuera una unidad. La primera de las listas, lo que va del versículo 1 al 6, responde a una de las principales preocupaciones teológicas de la tradición deuteronomista, que es el papel de las tribus transjordánicas. ¿Se acuerdan? Todo lo que está al este del Jordán. Y está basada, obviamente, en los relatos anteriores que nosotros ya analizamos, del capítulo 3 del libro del Deuteronomio, y también de un relato posterior que está en el libro de Josué, capítulo 13, que vamos a llegar enseguida. En contraste con la segunda lista, esta primera contiene muchas referencias geográficas. Tal vez el propio redactor deuteronomista la incluyó para que el territorio transjordánico apareciera más plenamente asociado a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que siempre estaba latente esta pregunta o este conflicto de cómo considerar la tierra prometida si estaba del otro lado del Jordán, ¿no? La tierra prometida era justamente todo lo que venía después de cruzar el Jordán, o sea, al oeste del Jordán. Bueno, entonces como una intención de querer asociar a la tierra prometida estas tribus también, ¿no? El hebreo del versículo 1, cuando dice el país, hace especial referencia justamente también a la tierra prometida, ¿no? En el mismo sentido que esto que estamos diciendo acá. La lista de las conquistas cananeas, lo que va del versículo 7 al versículo 24, se compone en realidad de dos listas. Esto que decíamos al principio, que hay como distintas fuentes acá, ¿no? La primera de estas dos listas es lo que corresponde a los versículos 9 hasta la primera parte del versículo 13, hasta la mención de Debir. Sigue el orden, si ustedes se fijan, y van siguiendo el orden de las ciudades, sigue el orden de las conquistas de Josué que se narran entre el capítulo 6 y el capítulo 10. Solo falta una, Libná, porque en realidad aparece después en el versículo 15, por eso falta. Pero si no, sigue estrictamente el orden de las conquistas que aparecen en estos capítulos. La segunda parte de esta lista arranca en la segunda parte del versículo 13, ¿sí? A partir de la localidad de Geder, hasta el versículo 24. Esta lista es de origen desconocido. La única indicación que podemos dar es que va siguiendo el territorio de la llamada Cisjordania, de esta zona de Palestina que se llama así, va siguiendo el orden de las localidades de sur a norte. Eso es la única característica que podemos indicar, ¿no? Esta lista en realidad no necesita decir que todas esas ciudades fueron capturadas, por eso dice simplemente que sus reyes fueron derrotados en la lucha. Da la impresión, obviamente, de una conquista total del país, esto que venimos repitiendo siempre, ¿no? Que es uno de los mensajes más fuertes que pretende emitir el libro de Josué en general, ¿no?
Los Refaim, del versículo 4, aparecen también descritos como gigantes igual que los anaquitas, ¿sí? Hay un paralelo ahí. En los versículos 7 al 8, los datos geográficos aluden al capítulo anterior, capítulo 10, en el versículo 40, y al capítulo 11, versículo 17. Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo esto? Por lo tanto, cuando se refiere al desierto, se está refiriendo probablemente al desierto de Judá en la costa oeste del Mar Muerto. En el versículo 14 se habla de Jormá y Arad, que están en el Negev. Versículos 15 al 18 se habla de Libná, Adulam y Maquedá, que están en las tierras bajas de Judá. Y luego Betel, Tapuaj, Jefer y Afec están situadas en una dirección aproximadamente este-oeste en la región montañosa de Samaria. No todas las ciudades que se mencionan en los últimos versículos del 19 al 23 se las puede identificar, pero también parecen seguir una dirección este-oeste en Galilea. Este sería el criterio con el cual se enumeraron de esta forma. Entramos ahora en una gran sección, que por supuesto no la vamos a ver toda hoy, que arranca en el capítulo 13 y se extiende hasta el capítulo 21. La podríamos titular el reparto de la tierra prometida, ¿no? La distribución de la tierra prometida en las distintas tribus. Vamos a empezar leyendo algunas partes, como les decía recién, del capítulo 13. El capítulo 13 tiene 33 versículos. De esta sección vamos a leer algunos. Empiezo leyendo el versículo 1 y 2. Cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo: tú eres un anciano muy entrado en años y todavía queda por conquistar una gran parte del país. El territorio que falta conquistar es el siguiente: todos los distritos de los filisteos, todo el país de los querusíes, y empieza una larga descripción de supuestamente todo lo que falta conquistar, ¿no? Hasta el versículo 6. En el versículo 7, continúo leyendo: sí, ya es hora de que repartas este país entre las 9 tribus y media para que lo posean como herencia, porque la mitad de la tribu de Manasés, lo mismo que los rubenitas y los gaditas, ya han recibido la herencia que les dio Moisés en el lado oriental del Jordán. Y entonces dice: en efecto, Moisés, el servidor del Señor, había asignado esas tribus, y empieza a repetir todo lo que ya sabemos de las tribus transjordánicas, ¿no? Y así sigue hasta el final. Después, si tienen ganas, léanlo. Hago un comentario general de estos 33 versículos. En cierto sentido, podríamos decir que el libro de Josué aquí está comenzando de nuevo, prácticamente. Otro redactor deuteronomista estructuró claramente este capítulo en paralelo con el capítulo 1. Fíjense, si ustedes, después vayan a chequear esto que estoy diciendo. Los dos comienzan con la afirmación de un hecho. Si ustedes van al capítulo 1, versículos del libro de Josué me estoy refiriendo, ¿no? Van al capítulo 1, versículos 1 y 2, aparece el tema de la muerte de Moisés. Y en el capítulo 13, versículo 1, aparece en paralelo la vejez de Josué. Y ese hecho sirve de base a una disposición de Dios. En el capítulo 1, versículo 2, la conquista de la tierra por parte de Josué. Aquí en el capítulo 13, versículo 7, el reparto del territorio por parte de Josué también. ¿Ven? Están construidos como en paralelo. Mientras el tema principal de los capítulos 1 al 12 del libro de Josué es la conquista del país, el tema de aquí es el establecimiento en el territorio. Esto que decíamos del asunto de la distribución del territorio en las tribus. La lógica y el lenguaje
de los versículos 2 al 6 y del 8 al 13, muestran que no pertenecen al texto original. En esta primera parte intenta ampliar aún más el territorio que va a ser repartido, todo esto de todo lo que falta conquistar, ese tipo de referencias. La última sección, o sea, lo que va a partir del capítulo 15, presenta un panorama del territorio de Transjordania, esto que les decía recién, antes de su división. Los versículos sobre los levitas que aparecen mencionados acá, el versículo 14 y el versículo 33, parecen ser notas marginales que por un lado inician y por el otro lado concluyen la descripción del territorio que llamamos transjordánico, ¿no? De las dos tribus y media. El redactor deuteronomista presenta este material sobre el territorio de las tribus transjordánicas como una escena, como si fuera una escena retrospectiva de la actividad de Moisés, ¿no? Tiene como esta característica, el modo de presentación. El versículo 1 es además una anticipación del capítulo 23, versículo 1, que serán las últimas recomendaciones de Josué al pueblo, ¿no? Y permitió entonces, me refiero a que con coherencia, la inserción del bloque que va del capítulo 13 al capítulo 21, ¿sí? Todos estos detalles se perciben cuando uno puede analizar la obra en su totalidad, ¿no? Si no, es muy difícil con una lectura, con una simple lectura, reconocer este tipo de detalles.